un abrazo para todos ustedes, Luis, Pablo y toda la audiencia. Sí, a veces uno no puede ser lo rápido que pretende a la hora de dar una nota, una entrevista o tener una charla, pero sí lo que hago antes de terminar el día es contestar absolutamente todos los mensajes, porque bueno, respeto mucho el laburo de ustedes y de todas las personas, lógicamente, pero a veces el otro día tenía más de 50 llamados para hacer entrevistas, entonces bueno, como quiero hablar con todos y no ser selectivo para nada y que todos tengan la voz, bueno, voy tratando de acomodar un poco la agenda, pero no quiero dejar a nadie colgado, así que bueno, nada, agradecido enormemente y coincido con vos en esta primera apreciación de que la idea es humanizar el arbitraje y tratar de acercarlo lo más posible a la gente. Después cada uno tendrá su opinión, cada uno tendrá su forma de ver las cosas y es respetable, pero por lo menos también es importante tener en nuestra voz cuando las cosas se hacen bien y cuando no se hacen bien, para que ustedes tengan por lo menos una explicación técnica de las sanciones del fin de semana. Después ustedes sacarán sus conclusiones. ¿Sabés, Fernando, lo que veo y acabas de dar en la tecla? Vos sabés que veo entiendo que quizás, bueno, también viene de la mano de no saber si se pueden exponer o no, de si pueden dar una nota o no, pero a mí me parece que este ida y vuelta sería mucho más favorable para el árbitro en sí y para nosotros también, para entender un poco, ¿no? Porque señalabas esto de aceptar, ¿no? Que uno a veces se equivoca. Se pueden equivocar, todos nos podemos equivocar, todos cometemos errores, todos cometemos equivocaciones. Lo que pasa es que cuando pasan algunos errores y uno no tiene la voz de uno de los que cometió ese error, empiezan estas conjeturas y empezamos muchos quizás a señalar cuestiones que no deberían o no deberíamos quizás exponerlas demasiado o caerle tanto al árbitro, porque todo tiene una explicación. Después que a nosotros nos satisfaga o no, o creemos que estamos de acuerdo o no, es otra historia, pero por lo menos una explicación. Yo creo que, a ver, Fernando, si estás de acuerdo, creo que esto de empezar a acercarse, bueno, quiero ir al caso puntual, ¿no?, de lo que pasó el otro día en el partido de River y Platense. Seguramente ya el Falcón Pérez no debe haber actuado, estoy seguro, porque si no, no podría haber llegado hasta donde llegó, ¿no?, porque el mismo sistema lo hubiera expulsado. Pero escucharlo a Falcón Pérez hablar, decir, bueno, que se anime a decir, bueno, mirá, me equivoqué por esto, acá hubo un error, yo no escuché, no vi, porque es lógico, porque puede pasar, pero esto de no afrontar, no digo que hablen con todo el mundo, no pueden atender a todo el mundo, entiendo eso, pero a veces la voz oficial de quien comete un error para explicarlo debería ser, ¿sabes? Yo no sé si vos venís con esa idea de que se pueda exponer un poquito más esto, digo como para empezar a humanizar un poquito más toda esta historia. Sí, mira, los árbitros tienen la libertad absoluta de hablar con quien quieran y cuando quieran. Acá nadie coarta ninguna libertad de expresión. Después cada árbitro decide si quiere hablar o no quiere hablar. Eso es potestad de cada uno y con quién quiere hablar y quién no también es potestad de cada uno. Muchas veces lo que nos recomendaban cuando yo era árbitro y lo que recomiendo yo ahora que estoy de este lado es que a veces no está bueno el nivel de exposición porque el árbitro en ese momento está muy dolido y yo estoy mucho más fresco para poder dar una respuesta. Entonces, por ejemplo, ¿no? Y no voy a volver a hablar del tema porque ya hablé la otra vez y con esto doy por cerrado el tema del arbitraje de Yael del otro día. Sí. Lo primero que hicimos fue sentarnos y charlar 1 hora 40 mano a mano y hablar de qué es lo que pasó, de por qué pasó, no de lo que pasó. Lo que pasó estaba claro. Al árbitro nosotros no lo exponemos. El árbitro se expone cuando entra a una cancha. Me pasaba a mí hasta hace 10 minutos, como bien vos decís, que estaba dirigiendo y dirigí durante 15 años en Primera División. Mi error, mi error estaba, ahora voy a hablar en primera persona, mi error estaba expuesto cuando yo entraba a la cancha y cometía el error. Si era penal o no era penal, por ejemplo, o si era roja o no era roja, no importa. Esa exposición, digamos, pues, no es lo bancan, no lo bancan, lo matan, no lo matan, lo destrozan, no lo destrozan. Esas son cuestiones que titula el periodismo. A mí me preguntaron objetivamente cuáles eran los errores que habíamos encontrado y yo los dije. Fin de la historia, pero antes de decirlos a ustedes se los dije a él. Claro. Y a mí no me importaba el error que él había tenido. A mí me importaba por qué lo había tenido, porque el error ya estaba.
Entonces, en lo que trabajamos con Yael, y esto es no exponerlo, es en sus debilidades. Y decir, che, mira, Yael, para mí, a vos te pasó esto y esto, por esto y esto, ¿cómo lo ves vos? Y él me dio una devolución, me dijo, sí, Fefo, pasa por acá, y bueno, laburé esto entonces, para que no vuelva a ocurrir, porque lo que pasó ya pasó. Pero por lo menos trabajar para que eso no vuelva a ocurrir. Exponer sería decir, no, ¿sabés lo que pasa? Se equivocó por esto, por esto, por esto, por esto. Y eso es, me parece que es lo que no tiene que trascender. Está bien las herramientas que nosotros trabajamos, las debilidades que cada árbitro tiene en particular o en general, y sí dar una visión de alguna jugada polémica que ustedes pueden llegar a no entender o no. El otro día creo que no había demasiadas polémicas, eran fallos equívocos y punto. Ahora el primero que no se quiere equivocar es el árbitro, y además ya él, después de eso, que además de tener mucha confianza nosotros en él y de ser un excelente árbitro, tenía por delante un partido de eliminatorias, posiblemente un partido de Copa y además el Mundial de Clubes. Entonces salir a hablar es sí sería él exponerse. Entonces a veces es mejor quedarse callado, seguir trabajando en silencio y que una persona autorizada o responsable, como en este caso fui yo, salga a hablar. Y también entiendo que es necesario que nosotros aclaremos algunas situaciones, pero esto no se va a transformar en que yo todos los lunes haga hablar de qué se hizo bien y qué se hizo mal. Principalmente porque como se hacen las cosas bien, ustedes no preguntan, y en algún punto entiendo el juego, es lógico, y me he pasado cuando era árbitro, porque hubo 3 partidos que en esos cuartos de final que salieron excelentes y nadie dijo nada, y después hubo este fin de semana 2 partidos de semifinales que fueron muy complicados los dos y muy cerrados y nadie dijo nada, y no me sonó el teléfono, la semana pasada me sonó 50 veces, pero bueno, esto es así, digamos, ¿no? La noticia es el avión que cae, no el avión que aterriza bien. El avión que cae, pero, claro, el avión que llega sí, bueno, pero estamos acostumbrados a esto. Bien. Bueno, Fernando, vos sabés que te escuchaba el otro día en una nota en Radio La Red, señalando algo que es muy importante que la gente sepa, porque yo creo que no se sabe demasiado, y sabiendo esto uno puede llegar a entender algunas cuestiones más, que el otro día vos señalabas que para el VAR, y ahora vamos a meternos en el tema del VAR, por estadio o por partido hay 8 cámaras, ¿puede ser? Que hayas dicho eso, que yo escuché eso, o sea que el máximo de cámaras son 8 dedicadas al VAR. Sí, en línea general es el plan de cámaras es de 8, en algún que otro partido y en algún otro estadio, si está el soporte técnico necesario, por ahí hay alguna cámara más, 8 o 9, depende también de cuestiones tecnológicas y de televisación que yo, digamos, no tengo nada que ver, pero sí, para que ustedes tengan una idea, es una cosa así. Y vos has dirigido en un montón de ligas, te dirigiste en todos los continentes, creo que te faltó Oceanía nada más. ¿Esto es normal? ¿Son 8 cámaras? Porque yo veo en otras ligas que la verdad que pareciera que falta que haya una cámara, creo que abajo del buzo del arquero o en alguna media de algún jugador, porque está lleno de cámaras. ¿Es normal? ¿Esto es lo ideal o se está tratando de que esto se mejore, que haya más cámaras? No, es una licencia que hay que hoy contrato con esa licencia y hay que respetarlo y está muy bien. En otros lugares del mundo se trabaja con 12, con 16, pero también se trabaja con 4 y con 2. Yo estuve en Kirguistán y en donde queda el país, pero en Kirguistán, por ejemplo, trabajan con 3 cámaras, 2 de fuera de juego y una central, y con un solo operador y un solo bar, sin VAR. Y eso está bien, está mal, es ese país, es esa infraestructura. Y nosotros tenemos esta, y en Italia tienen otra, y en Emiratos Árabes tienen otra. No miremos para otro lado. Lo que hay acá está bien para el fútbol argentino, es lo que se puede. Nosotros tenemos un complejo maravilloso que es el centro tecnológico de Ezeiza, que es centralizado y es donde llega toda la fibra óptica desde todo el país para los partidos. La idea, para que ustedes también lo conozcan un poco, porque sí es un Media Day cuando esto se inauguró, yo era árbitro en ese momento, era 1 año y medio, 2 años, y la idea es ahora aprovechar el receso del Día Nacional de Fútbol, el Mundial de Clubes, que hay un poquitito menos de laburo en general para todos, y hacer otro Media Day para todos los periodistas, para que puedan venir a conocer las instalaciones y ver cómo se trabaja y poder explicarles y que ustedes tengan mayor información, por supuesto totalmente abierto absolutamente a todos los medios, y también
poder tener una charla, no solamente que con instalaciones, sino tener una charla de reglamento, donde haya preguntas y respuestas, alejados del fútbol, alejados de él, fue penal, no fue penal, fue córner, no fue Sí, córner. sí. Fuera de una situación estuvo mal. particular, sino más bien en general, está perfecto. Totalmente, esa es la idea ahora en el receso, estamos trabajando sobre eso. Bueno, ojalá estemos por ahí, entonces vamos a estar preguntando. Van a están invitados, falta Sí, poner la fecha, pero están invitados. Excelente. Bueno, ahí está Pablito Zaraniti, tus preguntas para Fernando. Fernando, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Quería consultarle respecto de lo que es el árbitro en la actualidad en función de la aparición del VAR. ¿No? ¿Me escucha bien, Fernando? Yo te escucho perfecto. Ah, perfecto. Estoy tratando de entender la pregunta. Ahí está. Me refería a esto, ¿no? El nivel actual del arbitraje. Uno, por lo general, ve fútbol hace mucho tiempo y pareciera ser, por una observación que uno realiza y a veces comentamos entre colegas, que el arbitraje actual tiende a tener menos determinación en cuanto a veces en sanción de las jugadas, de determinadas instancias de juego, teniendo en cuenta que está el respaldo del VAR. Quería plantearlo y no sé qué mirada tiene al respecto. No, está bien, es una apreciación y puede ser algún acto inconsciente de algún árbitro que descansa sobre la herramienta, pero no es lo adecuado. Me ha pasado como árbitro y no está bien. Se trabaja para que el árbitro siga tomando decisiones en campo como si la herramienta no existiese. Ese es un poco el concepto. Entonces, con eso, primero que está comprobado que se obtiene un mayor nivel de buenas decisiones. O sea, la toma de decisión es el porcentaje de eficacia mucho más alto. Y segundo, que no se transmite la presión a la cabina, que la cabina es un árbitro el que está, pero es un árbitro que está siendo video asistente, no es un árbitro que está sintiendo el dolor del campo de juego, que entiende la temperatura del partido, que está llevando la conducción del encuentro. Bueno, totalmente diferente, es simplemente una herramienta para que ante un error claro, evidente y obvio pueda intervenir, pero por ejemplo, si tenemos... Sí, ayer, no sé si lo tenemos ahí a Fernando Rapalini, que está conversando y contestando la pregunta que le hacíamos respecto de la incidencia del árbitro hoy en día.